Bueno, ahora sí va a quedar ya quedó lista lo que es la grabación, entonces voy a dejar grabada esta práctica por si la quieren checar después. Entonces, bueno, vimos que este método primero se basa en la creación, bueno, en el caso en el que estemos utilizando un enfoque centrado sobre estos puntos de la rejilla. Recordando que si utilizamos ese tipo de enfoque, lo que tenemos que hacer es crear volúmenes de control alrededor de cada punto de la malla original o rejilla original. Aquí la rejilla original está marcada de color azul. Entonces sobre cada uno de estos puntos yo voy a generar un volumen de control. Esto, bueno, va a tener ciertas implicaciones que les voy a platicar el día de mañana que tienen que ver con lo que comentábamos la clase pasada. ¿Por qué cierto software utiliza un tipo de enfoque, por ejemplo el que está centrado en el vértice, o por qué utilizan el otro enfoque donde los vértices de la malla original me sirven para generar mis volúmenes de control? ¿Cuál será el criterio que se use, o por qué se utilizará uno o por qué se utilizará el otro? ¿Qué pasará con la cantidad de datos que tengo que manejar en un tipo de enfoque o en el otro tipo de enfoque? Entonces, nosotros nos vamos a basar aquí en este enfoque donde nos centramos en el vértice, que es este punto I que aparece acá. Y alrededor de este vértice entonces creamos este volumen de control, que como es un volumen de control definido sobre un espacio de una sola dimensión, entonces solamente voy a considerar lo que son dos límites, que es el límite izquierdo y el límite de la parte de la derecha, que son W minúscula y E minúscula respectivamente. Más adelante, cuando veamos las mallas bidimensionales, vamos a ver cómo se atacan estos problemas y cómo defino estas variables sobre los límites de mi volumen de control. En el caso en el que nos brinquemos ya a un dominio que es bidimensional, entonces ya tendríamos que considerar también que vamos a tener una cara norte y una cara sur para lo que es este volumen de control. Entonces tomábamos un caso particular de la ecuación de convección-difusión y lo que hacíamos es integrarlo en bueno, integrarlo sobre el volumen de control. Entonces, la integración va desde W minúscula hasta E minúscula para ambos lados de la ecuación. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del primer término, lo que se hacía era que la integral se cancela con el término de derivada. Y lo único que tengo que hacer es tomar este término que aparece aquí, la multiplicación de ρ por u por phi, y lo evalúo en el límite inferior y en el límite superior y después los resto, que es esto que aparece aquí en esta parte de la izquierda de esta ecuación. Para la parte de la derecha sucede algo similar en cuanto a que, por ejemplo, este término que está aquí, que es la derivada, se cancela con el término de la integral. Y únicamente lo que tendría que hacer es tomar este término que está aquí, que es sigma, que es una constante y que multiplica esta derivada con respecto a x, tomo este término y ahora lo evalúo en el límite superior y también en el límite inferior y después los resto. Pero quedamos en que se requería simplificar todavía más esta ecuación número 4 porque aquí todavía tengo estas operaciones de derivada. Entonces el objetivo es que yo me quede con operaciones aritméticas en mi expresión final. Lo que hago entonces es decir, bueno, como yo estoy trabajando con una solución que está definida por partes y en cada una de estas partes la solución se comporta de manera lineal, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, esta derivada, la interpretación de una derivada es una pendiente. Entonces no es muy difícil hacer la sustitución porque lo único que tengo que hacer es primero fijarme en qué punto estoy parado, por ejemplo aquí en E, y después sacar la pendiente en ese punto. Entonces la pendiente en ese punto va a corresponder a una resta. ¿Entre qué? Bueno, entre phi... ¿dónde está? Bueno, entre phi E y phi P, que es esta ecuación número 8 que está aquí, dividido entre delta X.
Entonces, para este problema vamos a tratar con una malla regular. Entonces, el espaciamiento entre cada punto de la rejilla va a ser exactamente el mismo. Entonces, este espacio entre i e i más 1 es delta x. Entonces, bueno, este 8 no es más que la equivalencia, esa equivalencia que les comentaba. Yo sé que la interpretación geométrica de esta derivada es una pendiente, y la operación de la pendiente en este caso, pues es esta operación que está aquí. Se aplica el mismo principio para el otro término, que sería esta otra derivada que está por acá, solamente que se aplica en el punto W, que sería el límite izquierdo de este volumen de control. Entonces, al final, recordando que se hace una sustitución entonces, y lo que estaba como derivadas originalmente en esta ecuación, ahora se expresan con estas operaciones que son operaciones aritméticas. Lo que hacíamos después era hacer una simplificación y decir, bueno, ciertos términos que se están multiplicando los voy a cambiar por otros. Entonces lo que hago aquí es una sustitución de variables y simplifico lo más que puedo, y después tengo que dejar despejada una de estas variables de la ecuación 13. Entonces vamos a tratar de implementar la solución para esta ecuación. Bueno, me voy a regresar para acá arriba, que sería esta ecuación número 2, es la que vamos a tratar de solucionar a través de este método. Entonces, bueno, las características del dominio. Es un dominio que tiene una longitud L, y vamos a definir dos condiciones de frontera. Una para la frontera de la izquierda y otra para la frontera de la derecha, donde x es igual a L. También vimos el día de ayer que esta ecuación tiene una solución que es analítica y que, bueno, que de hecho fue algo que se me pasó comentarles, pero esta ecuación tiene una solución analítica y que puede ser expresada de esta forma. Entonces, vimos también que hay diferentes casos en cuanto al comportamiento de la variable phi, que dependía del valor de esta variable p que está por acá, que es el número de Peclet, que es un parámetro que en realidad me indica qué tanto está dominando la parte de convección o qué tanto está dominando la parte de difusión. En el caso en el que tengamos un fenómeno de difusión pura, entonces ese parámetro P tendría que ser igual a 0. Pero si ese es el caso, si tenemos un caso de difusión pura, entonces tendríamos que simplificar esta ecuación número 2. Entonces, lo que haríamos si tuviéramos un caso así de difusión pura es eliminar el término que está aquí en la parte de la izquierda. Entonces, este término de aquí se haría 0. Y tendríamos únicamente lo que es este término que está aquí en la parte de la derecha de la ecuación. Solamente en ese caso, entonces, la solución se va a comportar de manera lineal, cuando P sea igual a 0. En los otros casos se va a comportar de manera exponencial, como está aquí expresado en esta ecuación 14. Entonces, lo que vamos a hacer es asignarle un valor al número de Peclet y estudiar cómo se comporta la solución analítica. Y después, entonces vamos a implementar esta ecuación que está aquí, 14, y también vamos a implementar la solución de manera numérica, y al final vamos a comparar si la solución numérica se parece a la solución que obtengo de manera analítica. Entonces vamos a comprobar qué tan bueno es la aproximación numérica que nosotros estamos tratando de realizar. Perdón, entonces para esta práctica lo que vamos a hacer es usar 101 puntos para la rejilla y vamos a definir unas condiciones de frontera de la siguiente manera, donde el valor de phi en 0 va a ser igual a 10 y el valor de phi en 1 va a ser igual a 20. Y vamos a colocar aquí ciertos valores para las demás variables. Vamos a asignar que la densidad es 1, vamos a asignar el valor de gamma que también sea igual a 1 y vamos a poner una velocidad constante de 1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer el cómputo de las dos ecuaciones y después, como este es un caso estable, lo que tenemos que hacer en la parte numérica
es definir un criterio para el error. Es decir, lo que se va a estar haciendo aquí es iterando una y otra vez hasta que veamos que la solución deja de cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir una manera de calcular el error y después definir un nivel de error que sea aceptable para mí. Entonces vamos a definir ese nivel de error para hacer esta comparación con la solución analítica. Y bueno, ya que hayamos obtenido los resultados, vamos a hacer la comparación en una gráfica. Entonces vamos a pasarnos para acá, para Octave. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces, nada más recordar antes de empezar analizar este código, que en este caso no tenemos una variación con respecto al tiempo. Entonces aquí estamos obteniendo la solución estable. Entonces repito, cada vez que hagamos una iteración, es como si estuviéramos adivinando una solución. Y así le vamos a hacer hasta que nuestra adivinanza, entre comillas, se parezca lo más que se pueda o obtengamos un nivel de error lo más cercano que se pueda a cero. Que bueno, es un criterio que nosotros tenemos que definir, el nivel de error. Entonces, bueno, las cuatro primeras líneas acá me sirven para definir lo que es el número de puntos, cuál va a ser la longitud de mi dominio, aquí lo voy a dejar de 1, el cálculo para delta x, que aquí yo lo estoy nombrando como h, y vamos a generar el dominio desde 0 hasta 1, que bueno, en este caso esta longitud del dominio es igual a 1, y el paso o el intervalo va a ser con un valor de h, va a tener un valor de h. Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es comentar el resto del código. Y vamos, o bueno, para no tener que estar comentando, lo que podemos hacer es seleccionar estas cuatro líneas y decirle que las ejecute. Ejecutar selección. Entonces aquí el valor de h es de 0.01, de acuerdo a estos parámetros que yo estoy configurando acá. Después lo que voy a hacer es configurar lo que son las condiciones de frontera y voy a definir dos vectores. El primer vector va a ser el vector phi, que va a tener 101 puntos. Este vector es el valor actual y vamos a definir también otro vector que va a ser este phi-nuevo, donde se va a guardar el valor siguiente, entre comillas, porque recuerden que aquí no estamos haciendo iteraciones con respecto al tiempo. Entonces este valor phi-nuevo sería el nuevo valor de la solución. Aquí entonces definimos las condiciones de frontera que vienen en la práctica. Y el primer elemento de este vector phi debe de ser igual a 10 y misma historia, mismo caso para el otro vector que es phi nuevo, también debe de ser igual a 10. Y para phi, el último elemento de phi debe ser igual a 20, que es el elemento que está en el extremo de la parte de la derecha. Y misma historia o mismo caso para este vector phi nuevo, el valor también debe de ser igual a 20 acá. Las siguientes líneas me sirven para establecer los valores de las demás variables, que en este caso aquí tengo una densidad de 1, tengo una velocidad positiva de igual a 1, la vamos a dejar como constante. Tenemos un valor de gamma, que va a ser el coeficiente de difusión, igual a 1. Y como ya tenemos estos valores, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el número de Peclet. Entonces, para calcular este número va a ser igual a la multiplicación de la densidad, que es ρ, por la velocidad, por la longitud del dominio, que sería L, dividido entre gamma, que sería 1. Entonces,
Bueno, vamos a correr todo desde el principio hasta acá. Ejecutar selección. Y en este caso, el número de Peclet, que sería P, va a ser igual a 1, después de hacer todos estos cómputos. Y tenemos aquí lo que es, bueno, en la siguiente línea, en la línea 28, tenemos la solución exacta. Nada más déjenme a ver cómo puedo reescribirla. Bueno, vamos a dejarla así. La solución exacta, entonces, lo que se tiene que hacer es despejar este phi. Déjenme les muestro la ecuación. Vamos a despejar phi de esta ecuación 14. Entonces, estas líneas 28 y 29 tienen esta ecuación. Entonces sería phi 1, que sería phi, que sería igual a phi 0, más phi, más la diferencia entre phi L menos phi 0, que multiplica a la exponencial del número de Peclet por X dividido entre la longitud del dominio, que es L. Todo esto, toda esta exponencial se le resta 1. Y a su vez se divide entre la exponencial a la potencia P, que sería el número de Peclet, menos 1. Y después vamos a graficar la solución exacta. Entonces vamos a ponerle aquí que esta sea la figura número 1. Lo que hacemos después en la siguiente línea es graficar la variable phi exacta con este tipo de marcador, que ahorita que haga la corrida van a ver qué tipo de marcador es. Y bueno, la otra línea es para cambiar el tamaño de fuente y las otras dos líneas son para poner la etiqueta. Entonces vamos a comentar el resto de las líneas hasta acá. ¿Dónde está? Comandos, formato, comentar. Ok, bueno, en este caso la solución se comportaría de esta manera, con esta curva, empezando con un valor de 10. Entonces aquí la gráfica pudiera resultar un poco confusa visualmente. Entonces lo que podemos hacer es tratar de arreglarlo. A ver, vamos a ponerle unos límites en Y. Según yo era Y límite, paréntesis, corchetes, 0 y 20. Bueno, espero no equivocarme aquí en este comando. Vamos a decirle, bueno, vamos a correrlo todo de nuevo aquí. Entonces, esta es la manera como se comporta la solución. La condición de frontera en x igual a 0 es que la variable phi tenga un valor de 10 y en el otro extremo tiene un valor de 20. Perdón, bueno, aquí vamos a subirle el tamaño de la letra, vamos a ponerlo en 26. Ok, aquí está. Entonces, dentro de esta línea 32, el último argumento significa que, bueno, el que está entre apóstrofes, significa que el marcador va a ser de color rojo. Y la P, la otra P que aparece aquí, el otro carácter que aparece aquí, significa que el marcador va a tener esta forma como de estrella. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta gráfica. Y vamos ahora sí a hacer el cómputo de la parte numérica. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. Ok. Bueno, entonces vamos a descomentar estas líneas. Y bueno, a partir de la línea 39 tendría que definir lo que es el valor inicial para el error. Recuerden que lo definíamos con un valor de 1 para que hiciera por lo menos la primera iteración o el primer cálculo.
¿Por qué? Bueno, porque si llegara con algún otro valor y pues esta condición no se va a cumplir, entonces se va a brincar todas estas líneas y se va a salir y me va a dar una solución que no es correcta. Entonces, por eso, la primera vez que se hace la corrida, el error queda con un valor de 1. Entonces, bueno, esta es una inicialización del error. Ya lo habíamos hecho en otras prácticas, pero le vamos a poner el comentario aquí. Inicializamos también otra variable que es la de las iteraciones. Esta variable se va a incrementar cuando se hagan cada que se haga una corrida en este ciclo while. Esta variable se va a ir incrementando de valor. Entonces nosotros podemos ponerle aquí un criterio para el error. En este caso, a ver, vamos a empezar con un nivel de error un poco más grande. A ver, vamos a ponerle un 1 por 10 a la menos 1. Este nivel de error va a implicar, si yo empiezo a relajar ¿cómo se le puede decir? Restricción, entonces el número de iteraciones que me va a llevar a encontrar la solución va a ser menor. Pero voy a tener la desventaja de que tal vez me aleje mucho de lo que es la solución real o la solución analítica. Pero bueno, vamos a dejarlo con este nivel de error entonces y después podemos probar con otro nivel de error y ajustar. Y dice que, bueno, el siguiente ciclo for es para hacer lo que son los cálculos dentro de bueno, los cálculos para el nuevo valor de mi variable phi. Y bueno, recordando que tengo aquí, por ejemplo, esta a subíndice e, que vendría siendo, a ver, déjenme pasarme para acá. Bueno, recuerden que hicimos algunas simplificaciones algebraicas. Entonces tenemos que tomar eso en consideración. La ecuación que estamos implementando aquí es la ecuación número 13. Pero antes de implementarla yo tengo que calcular quién es AE, quién es A subíndice W mayúscula y quién es AP mayúscula. Y los valores están aquí abajo. Serían la primera parte del código que tengo que escribir. Y ya que quede escrito quién es esta o cuáles son las equivalencias de estas variables, ahora sí puedo irme a esta ecuación número 13 y escribirla sobre el código. Bueno, nada más déjenme checar algo aquí rápidamente. AE menos FE2 más de AW DW más FW sobre 2. Bueno, y recuerden que esta FE y DE también tienen sus equivalencias, ¿no? Que están aquí en las ecuaciones 10 y 11. Entonces, yo ya no me voy a detener aquí a explicar cómo se hacen las sustituciones, pero sí lo vamos a poner acá en el código. Entonces, si hacemos todas estas sustituciones algebraicas, esta A subíndice E mayúscula me va a quedar con esta ecuación, gamma sobre H menos rho por U sobre 2. Y después voy a tener AW, bueno, A-W, que sería igual a gamma más rho por U sobre 2. Y bueno, A subíndice P mayúscula va a tener este valor que está por acá. Y entonces lo que voy a hacer es despejar esa variable phi de esta ecuación número 13. Y digamos que este va a ser el corazón de este cálculo. Aquí es donde estoy calculando realmente la nueva solución. Esto que está acá son constantes. Entonces, lo que sí va a estar cambiando va a ser este cálculo que está por acá. Y bueno, después de que se hace este cálculo, se incrementa el número de iteraciones. Se establece que el nivel de error sea igual a 0 momentáneamente. Esto solamente es antes de recalcular el error. Aquí digamos que lo que se hace es, incluso vamos a ponerlo con un comentario, ya lo habíamos hecho igual en otras prácticas, pero aquí lo que hacemos es limpiar el error. Después, en la siguiente línea de código, en este ciclo for, lo que hacemos es calcular el error, recordando que lo que hacemos es recorrer todo mi dominio. Imagínense que entramos a la primera iteración.
Entonces, una vez que ya calculamos los nuevos valores para la solución, lo que tengo que hacer es comparar contra los valores anteriores. Pero para hacer eso tengo que recorrer todo mi dominio. Entonces yo recorro todo mi dominio haciendo esta comparación, que sería esta resta que está aquí. Le voy a sacar el valor absoluto a esta resta. Y como tengo que ir comparando punto a punto, cada vez que yo me mueva al siguiente punto tengo que acumular el error. Por eso ustedes ven que el error aparece aquí sobre esta parte derecha de esta expresión. Y después en la siguiente línea lo que voy a hacer es imprimir el error. Después en la línea 58 lo que hago es generar un vector de error donde se va a estar almacenando, en cada iteración se va a almacenar el valor de error que obtenga. Entonces vamos a analizar también con una gráfica vamos a ver cómo se comporta el error al principio del cálculo y al final de los cálculos. Que vimos, por ejemplo, en otras prácticas que se comportaba como una función inversa, como 1 sobre x. Y bueno, en la última línea de código que está sobre este ciclo, lo que hacemos es refrescar el valor. Recordemos que antes de que se haga el siguiente cálculo, lo que tengo que hacer es decir, bueno, ahora phi va a tomar los valores de phi nuevo. Entonces en la siguiente iteración ya están los valores refrescados. Y después vamos a graficar, nada más vamos a descomentar estas líneas. Formato, eliminar comentario. Ok. Bueno, voy a eliminar esta línea de código. Aquí le estoy poniendo un hold on, porque lo que yo quiero es que sobre la misma figura se grafiquen o se coloquen dos gráficas. La primera, la de la solución exacta, y la segunda, la solución que estoy obteniendo con el cómputo numérico. Entonces voy a quitarle esta línea, bueno, la voy a comentar. Y vamos a comentar también estas líneas. Y lo vamos a dejar así. Entonces vamos a comentar también las últimas 5 líneas y vamos a correr todo el código para ver si hay algún error primero. Ok, bueno, aquí está imprimiendo lo que es el valor del error. Vamos a esperar a que llegue al valor. Bueno, aquí ya llegó. Ya llegó a un valor que sea menor a 0.1. Entonces, en el instante en el que se cumpla esta condición, se va a detener el ciclo. Y se supone que me debió de haber graficado. Ok. Bueno, aquí le pude haber puesto una leyenda, pero lo voy a dejar así. Aquí, entonces, esta gráfica de color azul con estos círculos representa la aproximación numérica que estoy tratando de generar con el nivel de error que yo establecí, que es de 0.1. Obviamente podemos mejorarlo mucho más, entonces vamos a cerrar esta ventana y a ver, vamos a cambiarle el nivel de error. Y bueno, explicación de esta línea 63. Aquí este último argumento, los caracteres que están entre apóstrofes, esta B representa el color del marcador y esta O representa la forma del marcador. Entonces esta O, lo que le vamos a decir a Octave o a MATLAB con esta O, es que el marcador tenga esta forma circular. Entonces vamos a alterar el nivel del error y vamos a ponerle que ahora sea 1 por e a la menos 2. Entonces vamos a correr y vamos a checar cómo se comporta la solución. Bueno, obviamente se va a tardar, que bueno, también hubiera sido interesante, por ejemplo, comparar el número de iteraciones que nos llevó a hacer el cálculo anterior con respecto a este cálculo. Entonces, vamos a checar.
Vamos a comparar las soluciones y bueno, vemos que todavía hay una cierta diferencia, ¿no? Igual, con este criterio del error que elegimos, la diferencia ya se redujo mucho más, pero podemos seguir reduciendo si modificamos este nivel del error. Entonces, lo interesante aquí sería, por ejemplo, analizar qué tanto se incrementa el número de iteraciones. No sé, por ejemplo, aquí tuvimos 7996 iteraciones con este nivel del error. Entonces podemos seguirlo incrementando y decir, bueno, ahora quiero que el error sea de 1 por 10 a la menos 3 y vamos a ver cuántas iteraciones me toma completar este cálculo. Entonces vamos a correr y vamos a ver cuántas iteraciones nos va a tomar llegar hasta ese nivel. Ok, bueno, ya se alcanzó aquí el nivel de error que se esperaba. Y en la corrida pasada tuvimos 7996 iteraciones. Aquí si se fijan, tenemos 12.546 iteraciones. Por el simple hecho de que disminuimos 10 veces el nivel del error que esperamos que se obtenga. Y bueno, podemos analizar también la gráfica y vemos que la diferencia se redujo todavía más. O sea, todavía hay una cierta diferencia. Incluso podemos estimar más o menos de cuánto es. Por ejemplo, en este punto la solución exacta es de 12.69 y la solución numérica que estoy obteniendo con este nivel de error es 12.662 aproximadamente. Entonces, bueno, esto es bastante obvio, ¿no? Entre más vaya disminuyendo el nivel del error, pues la solución se va a ir aproximando cada vez más a la solución numérica. Bueno, entonces, como última parte de esta práctica, lo que vamos a hacer es generar una figura que nos permita eh, analizar cómo se comportó el nivel del error. Entonces, mm, vamos a graficar. Ok, este comando plot lo que espera es recibir por lo menos dos vectores. Un vector para la parte horizontal que es X y otro vector para la parte vertical que es Y. Entonces, para la parte horizontal, yo lo que voy a hacer es definir un vector nuevo, que iría desde 1 hasta el número de iteraciones. Y bueno, este es lo que se va a graficar o lo que corresponde a la variable X. Lo que corresponde a la variable en vertical sería el error, que vendría siendo esta variable que yo definí por acá en la línea 58. Y bueno, aquí también vamos a cambiarle el tamaño de la fuente a que sea de 26. Y para que no se tarde tanto lo podemos poner como, a ver, ¿de cuánto lo dejamos? Vamos a dejarlo, no sé, de 5, a ver, 5 por 10 a la menos 2. Incluso ya no era necesario volver a hacerla, bueno, sí era necesario porque modifiqué el nivel del error. Pero si por ejemplo hubiéramos nada más descomentado esto sin alterar este nivel de error, lo único que hubiéramos tenido que hacer es venir, seleccionar esto y decirle que ejecute nada más estas líneas. Pero bueno, aquí tuve que ejecutar todo de nuevo porque el número de iteraciones va a ser diferente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo modifiqué este criterio para el error. Ok, entonces, bueno, este sería el comportamiento de la función o de la solución numérica, que es la parte en azul, y tenemos la solución analítica de color rojo. Pero bueno, lo que nos interesaba era checar cómo se está comportando el error.
y primero vamos a ir a checar cuántas iteraciones obtuvimos aquí. Y obtuvimos 4816 iteraciones con este nivel del error. Entonces también sería interesante analizar, por ejemplo, o ir probando con diferentes niveles del error y ver o ir checando cómo se va a comportar el número de iteraciones. Seguramente se está comportando de manera exponencial. Entonces no se va a comportar de manera lineal o proporcional al nivel del error que yo manejé acá. Entonces, bueno, ahora sí vamos a venirnos para acá, para la gráfica. Bueno, vamos a cambiarle algo a la gráfica. A ver, vamos a cambiarle el ancho de línea. Y vamos ahora sí nada más a correr estas últimas 5 líneas. Ok, a ver, vamos a ponerle un grosor más grande a esta línea. Ok, entonces vemos que empezamos con un nivel de error igual a 15. Incluso, bueno, podríamos hacerle zoom aquí, a ver. Bueno, un poco menor a 15. Ese es el nivel de error con el que comenzamos. A ver, ahí está. Y entonces va a disminuir de esta manera como si fuera una función inversa. 1/x. Que bueno, no sé si realmente se esté comportando así, ¿no? Se le podría hacer un ajuste de curvas para ver a qué función se parece más. Pero bueno, se parece mucho a una inversa que sería 1/x. Incluso podemos inspeccionar manualmente cuáles son los valores que fue tomando el error. Entonces, por ejemplo, podemos abrir esta variable que es error-i, nada más para corroborar. Y en la primera iteración toma un valor de 14.97, en la segunda 7.47, luego 7.4752, 5.6, 4.6 y vemos cómo va disminuyendo cada vez más este valor que tenemos en el error y bueno, cuando llegamos a partir de la iteración más o menos 1000, bueno, entre 1000 y 2000, vemos que el nivel del error ya no va a cambiar demasiado con respecto al cambio que sufrió en las primeras iteraciones. Entonces el error se comporta de esta manera. Entonces al principio va a ser muy grande, pero después va a tener una variación mínima. Igual esta gráfica, tomemos en cuenta que esta gráfica va a cambiar si modificamos también, por ejemplo, lo que es el nivel del error, o si modificamos también lo que es, por ejemplo, el número de puntos. También con esos dos parámetros vamos a ver que tendríamos una gráfica diferente y desde luego que el número de iteraciones también cambiaría. ¿Qué va a cambiar también? Bueno, va a cambiar, por ejemplo, lo que es el tiempo de cómputo. Si requerimos más precisión, es decir, que incrementemos esto, pues también vamos a requerir más tiempo y más recursos, se va a ocupar más memoria también, porque se van a tener que hacer más operaciones, que bueno, también eso sucedería en el caso en el que incrementáramos el número de puntos, ¿no? Si incrementáramos el número de puntos, va a suceder lo mismo, vamos a requerir más tiempo de cómputo, se van a tener que hacer más operaciones y se va a consumir más memoria temporal. Entonces, bueno, pues esto era lo que me interesaba que viéramos acá en esta práctica. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces voy a